Bueno, buenas noches. Déjeme estar seguro dónde estamos grabando. Ahora sí, gracias. Bueno, eh, hoy parecería que el tema de hoy es como básico. Hay varias maneras de entender la palabra básico. La primera es que es algo muy sencillo, ¿verdad? Usted compra algo que es básico, ¿verdad? En este sentido de que solo tiene lo más funcional. Pero también hay básico por su importancia para la vida de nosotros y habría otro concepto de básico que tiene que ver con las bases, que es lo que sostiene todo lo demás. Bueno, este tema es de ese tipo. Es lo que sostiene todo lo demás. Entonces, eh, vamos esperando que tenga todo el mundo la Biblia abierta. Vamos hoy a ver el capítulo 1 y 3 de Génesis, el capítulo 3 de Éxodo y los capítulos 40 a 55 de Isaías. Eso por lo menos vamos a revisarlo. Entonces, por favor, pongan un lapicerito en Isaías 40 o algo para marcar. Y lo primero es Génesis 1. Eh, Efra, sí, ¿lo puedes repetir entonces? Génesis 1, Éxodo 3, Éxodo 3, ajá, perdón, Génesis del 1 al 3, ajá, Éxodo 3 e ajá, Isaías 40 al 55. 40 al 55. Ujú. Gracias. Gracias a usted. Entonces, eh, iniciemos mostrando cómo se ve este tema, porque a ver si lo encuentro. Ah, ya lo vi. No, perdón, tengo que, a ver, este. Ya. Ok, así es como se lee la primera línea de la Biblia. No importa de cuál, pero de todas. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. Fran, vieras que se ven unas rayitas nada más. De veras, qué raro. Sí, se ven unas rayitas. Ah, voy de nuevo, El, voy de nuevo. acuérdese, Fran, de poner a Fabi acá ahí como co-hoster. Ok, Sí, se ven unas rayitas grises. ya se ve un texto, ¿no? Y ahora sí, ajá. Ok. Este que tiene amarillo, entonces dice Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-eretz. Eso es al inicio, al principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera línea con que inicia nuestra Biblia. La palabra que está en amarillo, que se pronuncia Bereshit, es, eh, digamos, muy importante
porque ven ustedes las diferentes acepciones que tienen, ¿verdad? Primerizo, primero, primicia, pertenecer, primitivo. En realidad hace referencia también a cabeza. En hebreo, cabeza es Rosh y aquí es Resh. Pero bueno, toda esa historia, esa parte, pero es la cabeza por donde algo comienza. Y la Biblia decide iniciar precisamente con esta frase. Em, Vean, por ejemplo, este texto de Isaías 46:10. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no se había hecho, no era hecho o no estaba hecho. Que digo, mi plan pertenecerá, perdón, perdón, permanecerá y haré todo lo que quiero. No puedo escuchar ahorita. En Levítico, por ejemplo, cuando hablamos de la entrega de premisas, se usa la primicia, se usa la misma palabra como ofrenda de primicias, ¿verdad? En Job, y aunque tu principio, tu inicio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Él es primero entre las obras de Dios y solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. Eso, bueno, eso es sobre un animal. Eh, Uno de los puntos más importantes para nosotros está en el Salmo 111, que voy a marcar aquí para que lo recordemos. No, no puedo marcarlo. Aquí está. Resaltar, resalte. Bueno, no pude, pero es este que marqué aquí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, eh, ese es el tema principio, Bereshit, que es en hebreo. En griego es arjí o arjé, como se lee aquí en este paréntesis. Origen, causa, comenzar, dominar, príncipe, soberano, líder, antiguo, viejo, todo eso está contenido en esa palabra. Haré que tus jueces sean como al principio y tus consejeros como eran antes. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Isaías 40:21, no sabéis, no habéis oído, no os lo han dicho desde el principio, ¿verdad? Es toda esta visión del origen, del arranque de algo. Y en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesús, el Cristo, es el nuevo principio. Y así empieza Marcos, casi que igual que Génesis 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo. Juan, en el principio, él el verbo. Y curiosamente al final del Apocalipsis se cierra con un inicio. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí está la nueva creación realizada. Eso es como lo básico en este tema. Entonces tenemos este origen que en la Biblia está en dos relatos diferentes. Está en el relato de Génesis 1 al 2:4 y del 2:4b, porque ahí se parte
hasta el final del capítulo 2 el otro. En el capítulo uno es como una letanía, y vio Dios que era bueno, y pasó la tarde y la mañana del primer día, y Dios vio que era bueno, y así va. Eh, Ese es el capítulo uno, hecho para recordar, hecho para recitar en el culto. Muy importante eso. No es una como, es que a veces la gente habla de estas cosas como si fueran datos científicos. No lo son, son datos de fe. No es que así fue la creación, es que así la valoramos como obra de Dios. Hay una enorme diferencia entre ciencia y fe, y ponerlas a discutir es una pérdida de tiempo. La ciencia le toca, con la evidencia física que logra conseguir, establecer periodos, procesos, cambios, transformaciones. A la fe le toca entender que de alguna manera, sin importar lo que haya pasado, Dios puso su mano en eso, y eso tomó el camino que Dios consideró apropiado. Para nosotros no es el dato, no es la prueba, es el significado. Cuando nosotros entendemos que la fe lo que otorga es significado a las cosas, dejamos de pelearnos por tonteras. Entonces, que la tierra, dicen algunos que quieren ser totalmente literales, con la Biblia, tiene 6.000 años, porque son 6 días, y como dicen otra parte, un día es como 1.000 años. Entonces alguien dice son 6.000 años. No, no tiene 6.000 años. A mí personalmente no me interesa si tiene 3 años o millones de años. Lo que me interesa en el fondo es que desde mi fidelidad a Dios entiendo que haya sido 3 o 3 millones de años, ambas fechas son irrelevantes, porque el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que para mí es importante. Cuando nosotros cambiamos las cosas, no nos damos cuenta de que en realidad estamos votando y destruyendo nuestra fe. Una prueba que requiere, una fe que requiere pruebas científicas, no es fe. La fe se mueve por la fidelidad a Dios, no porque le presenten las cosas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Eh, en este sentido, entonces, como vemos en Génesis 1, ¿verdad? En el verso 5, perdón, 4 dice, y vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Y vamos al que sigue, ¿verdad? Dijo Dios, haya firmamento, en el verso 7 al final, y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció y amaneció el día segundo. Viene, y dijo Dios, acumúlense las aguas, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, produzca, ¿verdad? Y así fue. Y atardeció y amaneció el día tercero. Esto es para recitarse. Probablemente alguien decía una parte y el resto decía la otra. Eso era lo que conocíamos como letanías. Recuerden, muy importante, el Salmo 136, que ahora veremos rápidamente, es una letanía, porque su misericordia es para siempre. Y Dios hizo los cielos y la tierra, porque su misericordia es para siempre. Y
separó lo seco de lo mojado, porque su misericordia es para siempre. Es para recordar. Recordar es lo que hablábamos la semana anterior de la memoria, fundamental. Sin memoria no hay fe, y ya voy a explicar por qué. Bueno, todo esto sucede así, y muy importante es ver que cuando en el capítulo 1 creó Dios al ser humano, el verso 27 dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creo, hay imagen y semejanza, pero en esta traducción se usan dos imágenes. Lo creó, hombre y mujer los creó. Es decir, el ser humano es varón y mujer. No hay ser humano y cera humana. Hay un solo ser humano con dos partes, dos polos. Eh, entonces, el verso 31 dice, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció el día sexto. En el capítulo 2 empieza resumiendo. Así se concluyeron los cielos y la tierra y todo lo que la creación. Dio Dios por concluida la obra el séptimo día y cesó el séptimo día de toda labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda obra creadora de lo que había hecho. Y la última línea de esta historia es, esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. Punto. El verso 4 se divide en dos. Esa línea cierra lo que se ha dicho y empieza otra. El día que hizo Dios, Yahvé Dios, la tierra y los cielos. Ahí es otra historia. Son dos historias. Las recibimos las dos. Es importante entender que no se puede simplemente cortar lo que me estorba. De nuevo, la Biblia no es una guía de ciencias naturales. La Biblia nos está formando sobre nuestra perspectiva y valoración de las cosas. En este caso, el Génesis 2 presenta una situación muy diferente a la de Génesis 1. En el verso 5 se dice, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre que labrara el suelo. Es decir, la tierra estaba infecunda y estaba infecunda e inútil. Qué curioso, ¿verdad? Una cosa es la letanía donde todo se resume y esta es la otra visión, una visión más para contar. Vieran cuando Dios hizo los cielos y la tierra estaba pero seca, porque no ven que no había hecho Dios todavía llover y nadie la labraba, no había ningún ser humano. Y eso hace que en el verso 7 del capítulo 2, Dios, Yahvé Dios, que tengo que decir, Yahvé Dios se llama a partir del 2:4. Antes se llamaba solo Dios. En esto, en algunas traducciones dice Jehová Dios. Es irrelevante porque Jehová Yahvé en el hebreo son las mismas cuatro consonantes y nosotros las variamos según cuestiones fonéticas. No tiene nada que ver con la estructura. Da lo mismo decir Yahvé oh Jehová. Eh, en otro momento
Tal vez pueda hacer un dibujito para mostrarles la idea, pero realmente no es importante. Entonces, en el capítulo 2, Dios no es solo Dios, es Yahvé. ¿Por qué es importante? Porque este es el nombre que se le va a dar en Génesis, en Éxodo 3:14. Entonces, en este caso, Dios forma un muñeco del polvo del suelo. Se supone que Dios hizo un barro y formó ese muñeco. Aquí Dios es un alfarero, alguien que trabaja con el barro. Pero no fue suficiente el muñeco. Le sopló aliento de vida y ese muñeco fue un ser viviente. Ese muñeco se llamó Adán. Y Adán es la contraparte de Adamá. Adamá es la tierra que estaba seca sin producir nada. Adán es el terroso, el que va a fecundar la tierra con su trabajo, labrar y cuidar la tierra. Entonces, eh, lo que sigue es que Dios siembra el jardín, pone al ser humano ahí, al Adán, y empieza a hacer brotar toda clase de árboles. La diferencia es que los otros dicen, y vio Dios que era bueno. En este caso, los árboles son deseables a la vista, buenos para comer. En el capítulo 2 toda la naturaleza es exuberante, se presenta fecunda para la vida. En el capítulo 1 no, porque estás en la iglesia, bueno, en el templo o en la sinagoga o donde sea, y tenés que recitar, ponerte muy serio y recitar. Aquí te están contando la parte hermosa, te la están dibujando todos los árboles y ya me imagino yo imaginándose, aunque ahí no hay, los mangos amarillos y rojos, maduros, las naranjas verdes, amarillas, las mandarinas, los jocotes, ¿verdad? Nada de eso se produce ahí, pero no importa, es la imaginación de nosotros trabajando. Todos los árboles daban frutos deliciosos para comer. Y la idea es que nos despierte a nosotros ese deseo. Es el objetivo, no recitar, es estimular. Entonces, una vez que había hecho todo eso, siembra dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Puso en el verso 15 Dios al hombre ahí, a Adán, no al hombre, a Adán, dice para que lo labrase y lo cuidase. El propósito de Dios en la creación del Adán es que produjera como Dios mismo, que hace esos frutos tan deliciosos. El ser humano necesita producir, esa es su imagen, su semejanza con Dios, seres creativos, productivos. Ya no somos muñecos de barro. Entonces se presenta otro problema. Bueno, le advierte que de cualquier árbol de jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieras de él, morirás sin remedio. Luego, en el verso 18, Yahvé Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a buscarle la contraparte, porque así como Adamá estaba seca, y requería a Adán para labrarla y cuidarla, ahora Adán está seco y necesita una contraparte. Y curiosamente, en el verso 19 y 20 lo pone a trabajar eh, poniéndole nombre a todos los animales
Y cuando Adán termina, dice, bueno, ya le puse nombre a todo eso y ahora qué. Entonces, ya ve Dios en el verso 21 duerme a este Adán y le quita lo que sea que le haya quitado, dice costillas, y de esa costilla forma a una mujer y se la presenta al varón. En ese momento, el ser humano vuelve a estar completo. Muy importante, porque la primera reacción de Adán es que ya habiendo explorado a todos los animales, en el verso 23 dice, esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, ahora les explico por qué, porque del varón ha sido tomada. La palabra varón en hebreo es ish, así como suena, ISH. Y la de la mujer es Isha, ISSHA, en femenino. Uno está en masculino y otro en femenino. Entonces, en esta frase es donde Adán logra descubrir quién es, porque se encuentra a su igual, a alguien en quien puede reconocerse. Y en esto, digamos, se reproduce el concepto anterior de que Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza suya, varón y hembra los creó. Esto es dos maneras de acercarse a esta evidencia. Lamento mucho quien entendiera que de la costilla significa subordinación, porque aquí no hay ningún tipo de subordinación, ni literaria, ni teológica, ni nada. Pero bueno, así es como se ha interpretado. En el capítulo 3 tenemos un tema, como estamos hablando de los orígenes, el capítulo 3 es también un origen. Y el capítulo 3 marca, eh, este, marca, digamos, uno de los problemas más duros que tenemos hoy, que es el problema del mal. Aquí tenemos en el capítulo 3 al principio, ¿qué es lo que pasa? Figúrense ustedes que hay una cosa que se llama serpiente, que dice es la más astuta de todos los animales del campo. Y esta serpiente, en su astucia, expresa una o dice una frase que a la mujer que realmente eh, a priori es falsa, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Entonces la mujer le responde a la serpiente, no, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la mujer inteligente como él no quiere morir, entonces defiende este punto. Entendamos esto, que el problema del pecado o del origen del pecado nosotros lo hemos reducido a la desobediencia, pero ahí tenemos un enorme problema que en esto se resuelve, pero que
se ha omitido muchas veces. La serpiente le cuestiona a la mujer, no hombre, no van a morir, pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso es la nueva visión que aporta la serpiente sobre este árbol. La serpiente le dice, no van a morir, van a tener un conocimiento y van a ser como Dios. Y la mujer vuelve a ver el árbol y en el verso 6 dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual, al igual que ella, comió. ¿De qué se trata este tema de este cambio? Aquí lo que a veces omitimos es que no es un engaño, es una revisión del árbol del conocimiento del bien y del mal, que en inicio no debe ser tocado, pero que ahora, después de esta visión que le da la serpiente, se ve totalmente diferente, como los demás árboles, bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Son tres elementos muy importantes, especialmente esta palabra del verso 6 que dice deseable. Y ahí lo que todos conocemos. Fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. No voy a referirme al tema de la desnudez porque eso conlleva una serie de subtemas que no tenemos tiempo para ver, pero sí al fondo. En el verso 22 del capítulo 3, Jehová Dios dice, el hombre ha venido a ser uno a ser como uno de nosotros. Dios pluraliza y la realidad es que tiene que pluralizarse porque, aunque en español no se vea, en hebreo Jehová es singular, pero Dios es un plural. Elohim es el plural de Él. Él es Dios, pero en forma genérica, y Elohim es dioses. Siempre se ha dicho que se usa el plural como un plural de majestad. Como sea, es irrelevante porque el nombre es así, Yahvé Elohim o Jehová Elohim. Yahvé Elohim es el Dios Yahvé o Dios Jehová, que ahora vamos a ver qué significa. Se, la serpiente tenía razón. En el verso 22 ha venido a ser como uno de nosotros. Ahora conoce el bien y el mal, tiene esa sabiduría. Y se le cierra el árbol de la vida para que no sea eterno. Y lo sacó Jehová del huerto para que labrara la tierra. Bueno, esa es la terrible historia de Génesis. Y efectivamente en 2:15 y 17 se da la orden, se hace el árbol y se da la orden de no tocarlo. Y en 3:6 esa orden se rompe. Pero no es que se rompa, es por qué se rompe. ¿Qué es lo que hace? Uy, que nosotros saltemos ese mandamiento. ¿Qué es lo que gatilla la ruptura? Bueno, ya vamos a volver sobre esto. Quisiera dejar unos minutos para que si tienen alguna inquietud la expresen con la mayor libertad que tengan.
Hasta el momento estamos claros, sí, no hay ninguna duda, vamos bien, encaminados. Isa quiere hacer una pregunta. Claro, Muy bien, Isaac. Isaac, lo escuchamos, cariño. Que, que si el séptimo día de la semana es domingo, ¿por qué el Shabbat era el sábado? El Shabbat significa descanso. Entonces, la cultura de los rabinos, que fue en la época de Jesús, un poquito antes, estableció esa fecha. En ese momento no había domingo. Domingo surge después con eh, ¿cómo se llama? eh, con el surgimiento de lo que hoy es la Iglesia Católica, se reorganiza y hay una separación entre los que en ese momento, digamos, venían de ascendencia de Israel y los que veníamos de la ascendencia de Cristo y se consideró que el domingo era el día de nosotros porque era el día del sol y el sol es la metáfora de la resurrección. Pero Shabbat no es un día, es la palabra hebrea para descanso. O sea, el domingo para los cristianos es Shabbat, ¿verdad? Ya después se formalizó y muchos de los nombres de los meses y de los días tienen ascendencia latina porque se establecen después de que se fundieran la iglesia, digamos, lo que hoy es la iglesia católica con el Estado de Roma. Es así, querido Isaac, te aclara eso. Sí, muchas gracias. Bueno, Tenemos a Fabi y sí. Cray que tienen una pregunta también. Sí, yo tenía una pregunta sobre, a partir de Génesis 2:4, se empieza a nombrar como Yahvé Dios. ¿Hay algo en particular por lo que antes de eso no? Sí, de hecho, uno puede, vamos a ver cómo lo digo, uno puede separar distintas tradiciones de los libros por la forma en que se refieren a Dios. Hay una tradición que va de Génesis, Éxodo, Levítico y Números que usa el término Yahvé Dios. Y hay otra tradición en esos mismos libros que usa el término Dios o Elohim, ¿verdad? Eh, son, digamos, recordemos, la Biblia se escribe para preservar la memoria de los hechos portentosos de Dios. Entonces, hay varias tradiciones que se van entrelazando en el camino. Por eso, por ejemplo, Génesis 1 corresponde a Génesis 5 y Génesis 10, que son genealogías. Y con los años se ha entendido que este tipo más formal y seco de narrar o de explicar algo junto con las genealogías y sobre todo el desarrollo de la forma de hacer los sacrificios corresponde a una memoria de los sacerdotes. Mientras que los relatos más vívidos, como Génesis 2 corresponde a las tradiciones de la corte, ya no del templo. Es difícil explicar eso, tengo que decirles, porque nosotros siempre nos apegamos al concepto del libro. No, eh, los libros son totalmente modernos y realmente empiezan a existir
cuando hay imprentas y eventualmente editoriales y todo. En la antigüedad los libros no existían, se iban copiando en estos primero pergaminos y luego, perdón, papiros y luego pergaminos, que eran pieles de animales, y las personas podían honrar a una persona tomando algo que haya escrito y ampliándolo. No hay derechos de autor, no hay autorías formales, eso es totalmente contemporáneo. Entonces, son tradiciones que se van entremezclando, Muy claro, gracias. con gusto, Don Fran, a la orden. un día estudiando Génesis, ¿verdad? Estaba yo buscando qué significaba imagen y semejanza en hebreo. Y Ajá, bueno, creo que es en hebreo. Yo no sé pronunciar, pero bueno, imagen se escribe como Tetzelem, algo así, ¿verdad? sí. Y decía que es reflejo, representación de Dios, digamos, que nosotros éramos representación como de Dios en la tierra. Y semejanza, que significaba demut, que significa esencia. Y bueno, esto no es una pregunta, es como a nivel espiritual a mí me llegó mucho porque a veces humanamente uno dice, no pierdas su esencia, no pierdas su esencia en humanidad, pero no se está dando cuenta que es algo muy fuerte, o sea, la esencia que tenemos es la que viene de Dios, o sea, la que la Biblia nos dice es esa, imagen y semejanza, la esencia y la representación de Dios acá en la tierra. Ujú. Bueno, es que es difícil, Arlene, este tipo de reflexión no es como lo fundamental dentro de la mentalidad hebrea. Eh, ¿Cuál es la imagen subyacente a esto de imagen y semejanza? Que el ser humano se forma para llevar adelante las mismas tareas de Dios y ser, como veremos en algún momento, amigo de Dios. Una de las partes más terribles que está en este capítulo 3 es cuando Dios al atardecer llega al Edén a buscar a sus amigos, Adán y Eva, para caminar, charlar, comerse alguna fruta o lo que fuera, y no los encuentra. Es como si uno llegara a la casa donde ha vivido por X cantidad de tiempo con una persona amada, llega y no la encuentra, no está, no está la ropa, no están sus cosas, esa persona se ha desvanecido. Yo quiero que por un momento sientan en su propio estómago lo que es abrir la puerta de la casa y ver que la persona amada no está. No tiene que ser porque se haya muerto o se haya ido. Esto pasa en el síndrome del nido vacío, ¿verdad? Cuando los chiquillos se van y de pronto uno abre la puerta y dice el nombre, pero ya no está. Ese vacío es la experiencia que sintió Dios cuando llegó a Edén a buscar a sus amigos y no los encontró. Y lo sé porque en Génesis 6:6 se indica lo que Dios sintió al ver cómo se habían desarrollado las cosas. Génesis 6:6 dice, Dios se arrepintió de haber hecho toda la creación, crear al ser humano, etcétera, pero le dolió en su corazón. Esa es la frase que dice, cuando Dios ve en lo que se ha convertido
su creación, donde Él puso tanto en juego, a Él se le rompe el corazón. Es una expresión brutal que hay en Génesis 6:6. Y es eso. ¿Dónde está la imagen y semejanza? En lo que hacemos. No, no, no tanto en lo que somos internamente, porque en la antigüedad ese concepto no existía, por lo menos en los hebreos. Pero lo que vos sos es lo que vos haces. Y ese es el tema del conocimiento del bien y del mal. Si conoces el bien porque vivís el bien, cuando tomaste el fruto, decidiste conocer el mal, que era lo que no conocías. No era un punto neutro de ver ahora sí puedo saber, no. En el hebreo, el concepto de conocimiento es práctica, realización concreta de las cosas. Conozco lo que sé que está ahí, lo que veo, lo que puedo testimoniar, lo que es intelectualmente conocimiento, en realidad no tiene mucha función. Por eso, en la tradición hebrea hay libros de sabiduría como es Proverbios o Eclesiastés o Eclesiástico, ¿verdad? Libros que recogen la experiencia humana y ayudan a ordenarla y aclaran, enseñan. Pero en Grecia lo que se formó fue la filosofía y la filosofía busca la estructura, las causas, no la evidencia práctica, sino lo que se supone que está detrás. Pero en el hebreo no hay nada detrás. El corazón del ser humano es lo que se ve, que hace. No hay puntos, digamos, subyacentes, por decirlo así. Cuando el ser humano toma el fruto del árbol del bien y del mal, no es para saber, es porque quería experimentar el mal que no conocía en ese momento. No sé, querida Arlene, si eso le sirve de algo. Claro que sí, ya lo tengo anotadísimo. Muchas gracias, don Fran. Vamos a hacer un pequeño alto para ir al baño. Nos vemos a las 8:05. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos entonces a las 8:05. Cita estaba como, hace un instante estaba Elisita conversando sobre la imagen eh, de Dios. Nosotros igualmente, hace unos días, habíamos conversado de que la única imagen existente aquí en la tierra de Dios somos nosotros. Yo creo que con esto se cierra un poquito lo que la consulta de Erlicita, ¿verdad? Somos la imagen de Dios aquí en la tierra, es la única imagen que existe aquí en la tierra, de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Ujú. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, una vez que Adán y Eva salen o son expulsados de Edén, eh, empieza la reproducción y primero nace Caín y luego Abel. Esto es muy importante por lo que va a pasar, porque nos va indicando cómo es que este deseo primordial por el fruto se convierte en un fundamento de la cultura humana. Y Caín lleva una ofrenda a Dios de lo que él produce y Abel también, pero Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín. En la discusión es importante este,
permítame buscar aquí. Ah, no, aquí lo tengo. En la discusión de por qué. Bueno, nosotros tenemos en mente usualmente lo que dice Hebreos, ¿verdad? Sobre Caín y Abel, pero oigamos lo que dice aquí. Esta es la Biblia de Jerusalén. Ruego que me disculpe. Bueno, voy a hacerlo aquí, perdón. Mejor para no Van, perdernos. levantaste la manita sin querer queriendo. Yo, Sí, perdón. Sí, no sé. Yo estoy inquieto, lleno de preguntas de por sí. Sí. Eh, entonces, cuando eh, no vio Caín que su ofrenda fue bien recibida, en el 4:5 dice, esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Esta es traducción al lenguaje actual. No, no puedo yo con esto, perdón. Esta la manejo mejor. Entonces, como él se había enojado, es que lo que dice es que se enojó, pero con ira, ¿verdad? Estaba iracundo de ver que su ofrenda no había sido recibida igual que la de su hermano Abel. En ese momento el Señor le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y queda muy claro que a Caín no le interesaba dominar nada. Él necesitaba sacar esa ira, porque esa ira es propia de la cultura mediterránea y la ira se transforma en venganza. Ira, venganza y envidia. La envidia genera esta ira. Y no la envidia nuestra, ¿verdad? Que nosotros somos tan laxos que decimos, qué envidia, pero de la buena. No, no. En el Mediterráneo no hay envidia buena y envidia mala. Todas las personas de esa zona en aquella época tienen que proteger la, la porción de honor que tienen de dignidad. Entonces, cuando pasa una cosa como esta, lo que entiende Caín es que su hermano le robó la dignidad, que su hermano hizo un agravio terrible contra él. Nosotros lo vemos muy diferente, pero así se ve. Digamos, en este caso, em, si yo tengo una hermana, un hermano mayor que ha logrado algo y la gente lo valora, eh, en el Mediterráneo yo tenía que pensar que mi hermano me robó. Vean la lógica. Al robarme mi hermano, yo tengo que buscar una salida y esa salida se logra a través de la venganza. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en películas como El Padrino, ¿verdad? Toda la estructura de poder, que en este caso es honor, ¿verdad? Y cómo es necesario ordenarse a partir de eso. Eso es propio del Mediterráneo. En algunos lugares hasta el día de hoy. Entonces, en realidad, Caín no entiende lo que Dios le dice, porque lo que él está haciendo es reivindicándose y tiene que matar a su hermano. Es lo correcto, de acuerdo a esta cultura.
La muerte de Caín perdón, la muerte, el asesinato de Abel era necesario para la redención de Caín. Por más terrible que pase, esa es la cultura de la época. Eh, entonces, la primera acción directa de este pecado, que es la codicia, es el deseo proyectado. El pecado, el origen del pecado no está en la desobediencia, sino en lo que la provoca. Y lo que la provoca es el cambio de valoración del fruto. Cuando Eva oye esta perspectiva y la asume, entra a jugar otro elemento muy diferente a la desobediencia, la misma que Caín y Abel. Dios tiene todo en su haber, es un ladrón y yo necesito recuperar mi parte. Y eso es lo que sucede. El deseo se vuelve envidia y venganza. Y así es como nos hemos convertido en las sociedades que somos actualmente. Inmediatamente tienen que sonarnos en los oídos cosas como pongan la otra mejilla, nadie se considere superior a su hermano. Toda la formación cristiana fundamental es contra la cultura de la época. Por esto, porque no se podía uno quedar quieto ante una afrenta como esa. La serpiente pone un halo en el fruto que no existía y Eva lo abraza. Mira, qué rico, qué delicia. Vamos, seamos como dioses. Pero esa es perdón, es esta barrera entre hacer y vivir lo bueno y querer experimentar algo más. En este caso, mm, digamos, Adán y Eva vivían en un espacio soñado, con frutos deliciosos, ¿verdad? Etcétera, pero no era suficiente. Es lo que no es suficiente lo que gatilla el deseo de, de Eva. Quiere eso. Quiere la sabiduría para ser como Dios. Caín quiere la bendición que Dios le da a su hermano. Entonces, este trío, codicia, envidia, venganza o violencia, es una estructura que está dominando hasta el día de hoy. Y tenemos, perdón porque me estoy atrasando, pero es que es necesario. Eh, el primer principio termina en el capítulo 6 al 10, que es el diluvio. Pero los primeros 4 versos de los gigantes y todo eso, eh, ¿cuál es la relevancia de esto? Ninguna. En realidad es un elemento que se nos aporta de alguna tradición, pero lo que sí es central es a partir del verso 5. 6 5 perdón, es que yo siempre ando como un poquillo. El capítulo 6 verso 5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Piensen, este es el punto medular de la acción de Dios. No es una primera instancia, es la respuesta. Pero continuamos.
Entonces llega a la conclusión de que tiene que borrar todo, destruir todo. Noé contaba con el favor de Dios. En el verso 9 se describe como una persona justa y honrada entre la gente y siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión, decide eh, lavar la tierra. Y el verso 13 es tal vez el que mejor nos enseña qué es lo que Dios realmente vio. He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Es esto que Dios ve, lo que le quiebra el corazón, lo que se lo rompe. Dios no se presenta aquí como un ser todopoderoso que domina todas sus emociones, que no le importa nada. Al contrario, en la creación, Dios genera un vínculo fundamental con Adán y con Eva. Ese vínculo se rompe ahí por esta codicia, este deseo. Y ahora les voy a explicar por qué codicia, porque podría decir, no, pero ¿cómo se le ocurre? Bueno, ya vamos a ver. Entonces, la codicia gatilla esta, digamos, deseo de abandonar la condición que tienen y hacerse como dioses. En el caso de Caín, cuando ve que la bendición había sido sobre su hermano, sale este deseo de reivindicación y mata a su hermano. En el capítulo 6, la evaluación que Dios hace es, esto es un hervidero de violencia, hay que eliminarlo. Entonces voy a enseñarles por qué esto es como tan importante. Permítanme ver dónde estaba. Aquí. Bueno, hay muchos elementos para ver lo de la sabiduría, pero figúrense que hay un relato en Ezequiel 28 que es como una especie de explicación de Génesis 3. En Ezequiel 28 se trata del rey de Tiro y dice, eh, se habla de que la sabiduría se corrompió, su sabiduría se corrompió y que se halló maldad en él. El corazón se enalteció y profanó el santuario. Y esto es lo que dice Ezequiel 28:6. Tu corazón se ensoberbeció, bueno, se hizo arrogante. No, no puedo leer esa palabra. Y dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de un Dios, y continúa lo que eso significa. Esta es la mejor, digamos, paralelo de Génesis 3, Ezequiel 28, que ustedes pueden leer en sus casas. Pero el tema es la palabra deseo, ¿verdad? En 2, 8 y 9 se dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Y también estos 2 árboles que están en el centro del jardín. Entonces toma Dios al ser humano, al Adán, y lo pone ahí. Y le explica que no debe comer de ese árbol. Y este es el cambio. La mujer
frente a lo que dice la serpiente, encuentra en ese árbol un árbol bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. La palabra codicia realmente está en toda la Biblia expresada, a tal punto que tanto en el resumen de los 10 mandamientos en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Lo mismo, más o menos, dice Deuteronomio 5:21. Pero el uso de codicia es realmente amplio. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, es decir, codiciables son más que el oro, más que mucho oro refinado y dulces más que la miel, la que destila del panal. Quiero leerles eso porque es uno de los poquísimos lugares en que esa palabra muestra algo positivo. Proverbios 6:25, no codicies la hermosura en tu corazón, ni te prenda ella con sus ojos. Proverbios 12:12, codicia al malvado la red de los malvados, pero la raíz de los justos da fruto. Ezequiel 23:6, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. Y la muestra que se ve más fuerte en todos los profetas es esta de Miqueas 2:2. Codician campos y los roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad, que tiene mucho que ver con Santiago 4. Hay un estudio, digamos, sobre la codicia que es muy importante recuperarlo. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que en la mayoría de las Biblias que usamos no se habla de codicia, sino de concupiscencia. Y cuando leemos concupiscencia, por alguna razón, solo pensamos en lo sexual. Es decir, que no entendemos codicia como esto que decía Miqueas, sino como la búsqueda de placer sexual. No, señores. No, no. La codicia es un deseo y lo voy a tratar de resumir. Este es un estudio que hice hace muchos años precisamente sobre esta palabra. Concupiscencia es la traducción usual, codicia es la traducción real que tiene que hacerse. Y la codicia es un deseo intenso orientado para tener, que puede llevar a matar y hacer la guerra, que es lo que dice Santiago 4:1 al 10. Y eso es lo que hace Caín. Mata para apropiarse de la bendición de su hermano. La codicia es un tema que requiere ser realmente evaluado en la vida cristiana, porque eso de envidia de la buena no es realmente un concepto con el que podamos existir las personas cristianas. Eh, Nosotros prácticamente no nos damos cuenta de cuando empezamos a querer algo más allá que nos termina atrapando. Sí, perdón, se quedó como pegadillo, que nos termina atrapando. Eso es lo que pasa con David cuando ve a Betsabé, ¿verdad? Desde la ventana de su palacio la ve y termina poniendo a Urías
a que sea asesinado en el frente de batalla para él quedarse con ella. Pero, oigan, no solo David, la viña de Nabot, Acab y Jezabel. La viña de Nabot es algo que desea profundamente el rey Acab, que al no tenerla se quebranta y entra en un ayuno y un duelo terrible. Y la esposa, la reina Jezabel, le dice, pero por Dios, eres el rey de Israel, haz algo. ¿Y qué es lo que hace Jezabel? Pone testigos falsos y termina matando legalmente a Nabot. Eh, En Amós hay una frase y venden al pobre por un par de zapatos. Todo esto de lo que se habla, toda la forma en que los sacerdotes, escribas, fariseos y sacerdotes eliminan a Jesús, es un acto propio de la codicia. Arrancarle a Jesús toda su honra, destruirlo sistemáticamente, arrancarle la ropa, golpearlo, escupirlo, ponerle la corona de espinas, el manto rojo. Todo eso es un ritual de degradación, que es como se llama, que se hace porque están peleando como Caín y Abel por la bendición de Dios. Y el que la tiene con evidencia es Jesús. El santuario ha quedado reducido a su belleza. Qué curioso, tiene que ver con proverbios, ¿verdad? No veas tu belleza como algo codiciable, pero el santuario, el templo de Jerusalén, sí era codiciable. Y los que tenían el control de ese lugar eran los sacerdotes y los que les servían para mantener unos valores particulares como era el de pureza, etcétera, los fariseos, que era gente bien intencionada. Por eso es muy interesante que, como pasó con la Alemania nazi, gentes muy bien intencionadas, gentes muy sencillas, muy honestas, se convirtieron en asesinos y asesinas de personas. No, no es algo liviano. Gente muy bien intencionada que termina tergiversando la fe, enseñando cosas que no tienen realmente repercusiones para vivir la fidelidad en Dios. Es la codicia lo que nos aparta de Dios y es lo que nos hace ver a Dios no como Dios, sino como un competidor. ¿Y qué se hace en la sociedad mediterránea cuando alguien compite con uno por algo? Se elimina. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Por decirlo así, Jesús era Adán y el templo era Caín. Jesús sabía quién era su padre. No necesitaba demostrar nada porque en el camino de Jesús, las obras de Jesús eran evidentes. Los sacerdotes y los escribas y fariseos veían cómo su capacidad de controlar a Dios se les iba escurriendo de las manos. Y cuando ya no la tuvieron, tomaron la acción que tenían que tomar. Es que había que eliminar a este competidor porque nos estaba robando lo que nosotros teníamos, el favor de Dios. Entonces, por eso se dice que la primera condena de Jesús fue una condena religiosa. El templo vio en Jesús un blasfemo y lo manda para que la autoridad política lo elimine. Este es, ay,
perdón, tengo varios nombres con P, Pilatos, perdón, este, lo elimine. Este es el origen, pero como es el caso de Apocalipsis, el asesinato de Jesús, como el asesinato de Abel, no se quedó ahí. Recuerdan en Génesis 4, la sangre de Abel grita desde la tierra. En el caso de Jesús, la sangre derramada se transforma en la resurrección y en la liberación de todos y todas nosotros. Eh, este es el gran modelo que tenemos. Y la gran enseñanza es también dada por Juan. Habrá un momento en que cualquiera que les mate pensará que está haciendo un servicio a Dios. Y esta es la parte terrible de lo que estamos viviendo o hemos vivido a lo largo de los siglos, que personas que profesan la fe cristiana son capaces de matar a otros y a otras, de torturarles, de excluirles, porque no se amoldan al control que tienen sobre eso que ellos llaman Dios. Y tengo que decirlo de esta forma porque no hay de otra. Nadie en este mundo tiene control sobre Dios. Nadie. No es posible. Es como decir que yo tengo una ballena azul en la piscina de mi casa. No puedo tenerla. Son 180 toneladas de animal. ¿Qué estanque necesito para echar una? No puedo meterla en la piscina, ni siendo bebé siquiera. No puedo hacer eso. En la medida en que yo reconozco mi debilidad, reconozco la fuerza de Dios. Si no soy capaz de reconocer mis límites, no puedo jamás reconocer a Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se hace real en la debilidad. Es segunda de Corintios algo que ahorita no recuerdo. Eh, Cuando hablamos de los orígenes, tenemos que hablar de estas cosas. Y en la próxima sesión vamos a retomar lo del Éxodo, que ya no nos dio tiempo hoy. Éxodo y profetas, porque esa es la otra parte. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios que se da en Éxodo 3:14 se ha traducido eh, como, como filósofos con dos palabras o tres que no significan absolutamente nada. Yo soy el que soy. Eso no nos dice nada. En la Biblia, Dios es el que libera, el que actúa con misericordia, el que es capaz de poner su brazo para liberar a los hebreos de su opresión y que continúa, persiste constantemente, que es una redundancia, en hacer esto que él sabe hacer. No es una especulación filosófica. Para los hebreos eso no significa nada. Yo no sé, a veces decimos cosas que a mí me impresionan tanto. Siempre decimos que es que Dios es omnipotente, omnisciente. Eso no significa nada. No, el Salmo 136. ¿Quién es Dios? Es aquel cuya misericordia es para siempre. En hechos, porque otra vez lo intelectual en la tradición hebrea no es tan fuerte. Conocer es hacer.
Dios es lo que hace. ¿Y qué es lo que hace Dios? Jesús mismo en Juan 5 dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Segunda de Corintios 12:9, gracias. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, bástate mi gracia. Esa concepción de lo inverso, de lo pequeño que se vuelve grande, de la no necesidad de envidia, la no necesidad de codiciar, es la transformación que Cristo hace en nosotros. Abandonar el deseo que tuerce nuestra mente y nos transforma en monstruos. Y esa es la tarea del Espíritu, el fruto del Espíritu: paz, paciencia, benignidad, bondad. Es decir, esta lista de cosas que son las nuevas tareas que nosotros como cuerpos de Dios asumimos. Las nuevas tareas. En esto debemos concentrarnos. No necesitamos conocer el mal, ya lo conocemos. Lo hemos conocido en nuestra propia carne, lo hemos hecho. Entonces, ¿para qué seguir? Ahora tenemos la posibilidad de conocer el bien y la bondad y reconocer en estos actos la mano poderosa de Dios. Eh, aún, aún en las peores condiciones, que nuestra confesión sea: en Dios confiamos. Porque para quienes buscamos ser fieles a Dios, no importa ni la vida ni la muerte. No es ahí nuestro parámetro. Es ser presencia de Dios en este mundo. Bueno, y para dejar tiempo, conversar un poquito, perdón, entonces paremos aquí para ver cómo, eh, bueno, ¿qué les parece? ¿Algún comentario, alguna consulta, chicos? Todo está entendido, todo está tan claro. Entonces, tal vez repetir. No, el problema no es la desobediencia. Eva nunca quiso desobedecerle a Dios. El problema es la codicia, porque cuando vemos algo con otros ojos y lo empezamos a asumir, terminamos presos y presas de eso que deseamos. No me refiero yo a decir un, qué rico comerme un helado. No es eso. Eh, Necesito trabajar un poco más para resolver mis cosas económicas. No es eso. Cada quien tiene su talón de Aquiles, cada quien tiene su punto débil. Revisen en su corazón. A veces la forma en que nos prodigamos a nuestros hijos e hijas, a veces las largas horas de trabajo, a veces eh, nuestro esfuerzo para que la gente nos acepte. Hay muchas cosas. Lo que codiciamos es lo que nos vence. El cuerpo quiere estar calientito, no hay problema. El cuerpo tiene hambre y sed, no hay problema. El cuerpo necesita abrazos, no hay problema. Pero son necesidades básicas.
¿Necesitamos un techo para vivir? Sí, no hay problema. Pero hay un punto en que el techo y la comida y el abrigo y todo esto se convierte en un deseo que nos trasciende. El mismo cuidado de nuestras familias puede serlo. La misma actitud, a veces terriblemente negativa o terriblemente positiva sin sentido de la realidad. Hay formas de codicia muy interesantes que yo las pondría aquí. Esto eh, es esta idea de que, bueno, como soy un hijo de Dios, todo lo que quiero lo puedo tener. No. Primero, si sos realmente hijo de Dios, tenés que entender cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar. Esa es parte de ser hijo de Dios. Y siempre molestamos porque hay un pastor eh, que ya está en los 70 y pico, que cuando vinieron los primeros profetas a Costa Rica, en el 78, 79, porque antes de esas fechas no habían profetas, ¿verdad? Los profetas estos que profetizan cosas aquí en Costa Rica vinieron en esas épocas. Yo estaba en la iglesia donde vinieron y vinieron a otras iglesias, pero bueno. Y a Marcos, que era un pastor muy, muy sencillo, un corazón muy sencillo, le dijeron, el Señor tiene para ti un auto de lujo. Vas a andar en un Mercedes o en un BM, ahorita no me acuerdo cuál de los dos, porque no había muchos autos de lujo en ese mundo. Bueno, Marcos, no sé si tiene carro, pero no le tocó eso. Muy duro porque mucha gente está siempre esperando que le digan lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar mañana? Mi hija va a dejar de hacer estas cosas que hace, mi hijo va a cambiar su camino, mi esposo, mi esposa, mis papás, mis compañeros de trabajo. Y queremos una palabra. Todos se quedaron pegados, están ahí. Ay, no, ya había de ella. Ajá. Ah, lo lamento. Entonces, eh, no sabemos el motivo por el cual Dios apreció más la ofrenda de Abel que la de Caín, pero se deduce que el corazón de Caín no estaba bien afinado con Dios. Si hicieras lo bueno, ¿verdad? Es lo que dice el texto. Si hicieras lo bueno, entonces damos por sentado que de algún modo que no sabemos, Caín hacía lo malo. Entonces, sí, todas estas cosas, y es lo que necesitamos revisar. Apoyar, por ejemplo, es que como, bueno, cuando tener una responsabilidad civil como ciudadanos y ciudadanas consciente, eso es un tema importante. ¿Verdad? En los años 70, cuando yo era un chiquillo, se decía que para ser un ganador uno tenía que tener tres características. Perdón, pero eso era lo que se decía. Ser liberacionista, ser sapricista y ser católico. Si usted tenía esas tres características, era un ganador. Eh, bueno, a veces esas cosas nos calman mucho por dentro. Necesitamos despojarnos de muchas de estas cosas. Bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo.
sí, sí, la codicia, claro, pero vamos a ver, en estas sociedades, todo el que tenía algo más que yo, era un ladrón, porque esto se llaman sociedades de bienes limitados. Entonces, solo habían 10 tajadas de queque y solo 10 personas podían comer. Si alguien agarraba media tajada más, era un ladrón y había que cobrárselo, ¿verdad? Es decir, eh, esa era la actitud. Por eso es tan radical que Jesús dijera, si alguien les golpea una mejilla, pongan la otra. Es decir, renuncien a la venganza, renuncien al derecho de compensación cuando son golpeados. Y claro, esto solo se ve en términos, pues, de ya ahora esto no tiene ningún contexto. Pero en la antigüedad significaba que en los momentos donde uno era sujeto de envidia de otra persona, debía aceptarlo y no tomar venganza por lo que se le hacía. Es realmente duro porque hoy tenemos algo que se llama derechos, pero en esa época el derecho no existía. Entonces no había ninguna protección civil. Es curioso que hoy nosotros leemos partes de la Biblia de una manera tan inocua. Es como, bueno, sí, qué bonito, qué ternura, pero hay que leerla dentro de su mundo para ver el nivel de radicalidad que tiene. Miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. Cuando ayunen, no se lo digan a nadie, lávense la cara, que nadie vea que usted está ayunando. Cuando den algo, que no sepa su izquierda lo que hizo su derecha o al revés. Nada de ostentación, todo hacia nuestro Padre que está en los cielos, porque nuestro Padre que está en los cielos, que ve en secreto, nos recompensará. Pero si ustedes sacan todo lo que hacen a pasear, ya tienen su recompensa. Es decir, necesitamos volver a leer todo, ¿verdad? Eso es algo que yo siento con mucha profundidad. Bueno, Francisco, este tema está muy, muy importante para nosotros porque a veces sin querer codiciamos cosas. Yo anoche, por cierto, pasé por una casa que a mí me encanta, pero lo que me encanta son los jardines. Y digo yo, con solo pagar, me pensaba yo, con solo pagar el jardinero, imagínense lo que gastan, ¿verdad? Y una casa lindísima. Y yo peco de codicia porque yo decía, ¿qué es este jardín tan hermoso? No, 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 ella, no, no. Yo Vamos quiero a uno ver. así. No, 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 no. Desear algo así, no. La codicia es la que te lleva a ir a buscar a esa gente o a echarle una cosa para unos bichos para que se coman todas las Ya, ya. plantas. La Sí, codicia yo admiro, te admiro ese lleva, jardín. Sí. no Ajá, es el deseo por algo, pues está bien, ajá. te gusta el jardín, qué bonito. Sí, La sí. codicia te impulsa a dar ese siguiente paso, Ah, ya. que es o apropiarte del jardín o a quemar el jardín, como aquel lo tiene tan bonito y yo no Se le lo viene. pego, Sí, lo jodo, ¿verdad? sí, es cierto. Destruyo el jardín, Sí, sí, ya entendí. ¿verdad? No Pero nos es, manda a ser más humildes también. sí, bueno, eh, es que no necesitamos ser más humildes si aceptamos que todo cuanto tenemos ha sido un don de Dios. Ok. ¿Verdad? Porque vivir en gratitud, de, ¿yo qué puedo decir? Mira que yo antes tenía la idea de que
Yo le pedía cosas a Dios, pero Dios libre, nunca le pedía nada material. Yo tenía esa idea que uno no debería pedirle a Dios cosas materiales porque Él se los va a dar a uno, digamos, con el trabajo y el esfuerzo de uno. Pero yo no sé si será bueno o malo eso, pedirle a Dios algo, digamos, una casa nueva, un lote nuevo, un carro nuevo, no No, sé. es decir, dígame usted, es que tal vez no es si es bueno o malo, es primero que hay un principio que es buscar primeramente el reino de Dios y su Y sí, justicia. No el ujú, reino de Dios, el reino de Dios y su su justicia, justicia. Ujú, ¿verdad? Eso es, por eso si nosotros nos concentramos en eso, otras cosas ya no tienen significado, sí, ¿verdad? Es que de ahí, yo recuerdo que para ir estudiando, yo tuve que dejar de ir a fiestas o a paseos o para comprarme libros, tuve que renunciar a comprarme ropa. Es sí, decir, todo lo que uno ama tiene consecuencias. Esta era mi vocación, mi vida. Eh, Si yo soy ingeniero o médico, lo que sea, tengo que cultivar eso. Todas las personas cultivamos algo. sí, Entonces, pensemos en eso primero. En segundo lugar, hay que esforzarse, ¿verdad? No es pedir y sentarse, es pedir y trabajar. sí, Muy importante, ¿verdad? Hay personas que quieren muchas cosas, pero la realidad es que no hacen nada por eso, por eh, alcanzarlo. ¿verdad? Es necesario. Ujú. Otra cosa es quitarse de la mente o más bien vivir satisfecho con lo que uno tiene. Sí, eso sí es mi Y filosofía. aquello que no le gusta, hay que evaluarlo a ver cómo se quita. Es decir, usted no está llamada a que le pasen por encima. Exacto. ¿Verdad? Pero está llamada a no, digamos, no es a no usted se puede defender. Lo que no debe admitir es la venganza. La venganza es algo que hacemos. Ujú. Eh, ¿Y cuánta gente en la una, no? Un jefe que después no le quiso dar un permiso a alguien porque le caía mal o porque el otro no le había hecho esto o lo otro. Eso lo hemos visto. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso hay que eliminarlo. Eh, yo siempre quise medir 1,80 m y para mí fue terrible cuando me di cuenta de que medía 1,73 m. Y yo Y también quise siempre ser más alta. a ver, pero bueno, eso es parte de la tradición bíblica. Dice, ¿cuánto puede una persona, por más que se esfuerce, aumentar su Añadir. tamaño en uno? No se puede. Entonces, No se ¿por puede. qué te vas a concentrar en eso? Sí, ¿Por qué sí, yo sí. voy a decir, pucha, nunca me di 1,80 m? No, mido bien, a mí me gusta la estatura, pero yo Sí, siempre sí, pensé que era muy alto y después me di cuenta que no, claro. ¿verdad? Nosotros necesitamos vernos con moderación, con gratitud. El pecado no va a llegar. Bueno, es que imagínense ustedes, hay formas muy exuberantes, ¿verdad? De despertar la codicia, pero en realidad para la mayoría de nosotros surge como un animalito muy lindo que está ahí y yo quiero acariciarlo y se me va, yo corro detrás de él y no. No puedo correr detrás de nada porque solo una cosa se me pide, ¿verdad? Que es la justicia, la rectitud y caminar humildemente detrás de mi Dios. Es decir, es otro set de valores, otro tipo de acercamiento a donde pongo mis intenciones, ahí va mi corazón y detrás va mi cuerpo. Si yo pongo eh,
en mi vida el deseo por una familia, por, por tener un espacio decente para habitar, etcétera. Pues si yo logro eso, ¿qué más necesito? ¿Verdad? Entonces, todo eso, en lugar de pedir, convérselo con Dios. Yo he sentido esto, Señor. Mira, vieras cómo me quema ver ese jardín tan hermoso que no es mío. Yo lo quisiera para mí. Y aplaque su corazón a ver qué aprende de esto. El silencio es muy importante a veces, porque en las oraciones muchas veces pedimos y pedimos, no escuchamos respuesta, porque la verdad tampoco nos interesa tanto, ¿verdad? Yo sí digo eso. Bueno, vean, son las 8:59. Yo les agradezco, voy a cerrar aquí la grabación.